La altura de las casas, el imponente aspecto de las calles, aunque estrechas y oscuras, la espléndida ostentación de los artículos más ricos y de las armaduras más lujosas en los almacenes y tiendas, las aceras atestadas de afanosos ciudadanos de la más diversa condición que iban y venían con aire de importancia o de interés, los enormes barcos que transportaban las mercaderías de importación y exportación, aquellas consistentes en artículos de uso corriente o de lujo destinados al consumo de la opulenta ciudad o recibidas en tránsito para ser transportadas a otros puntos de consumo, y éstas en paños y sedas, armas de todas clases, clavos y artículos de hierro. Todo ese conjunto formaba un cuadro de riqueza, actividad y esplendor del que Quintín no había tenido hasta entonces la menor idea. Admiró también las numerosas corrientes y canales en comunicación con Moza que, atravesando la ciudad en diversas direcciones, ofrecían a todos los barrios la facilidad que otorga el comercio, el transporte por agua, y no dejó tampoco de oír misa en la antigua y venerable iglesia de San Lamberto, fundada, según se dice, en el siglo VIII. Fue a la salida de ese santo lugar cuando Quintín comenzó a observar que él, que hasta entonces paseara la mirada a su alrededor con curiosidad no reprimida, era, a su vez, motivo de la atención de numerosos grupos de burgueses, que lo miraban de arriba abajo al salir de la iglesia. De esos grupos partía un cuchicheo que pasaba el uno al otro, mientras iban en constante y rápido aumento los curiosos que miraban a Quintín, con expresión de interés mezclado con cierto respeto. Por último, llegó a formar el centro de una multitud que seguía sus pasos, aunque evitado cuidadosamente el impedir o molestar sus movimientos. Sin embargo, la situación era demasiado embarazosa para que durase mucho tiempo sin que Quintín tratara de obtener alguna explicación. Miró a su alrededor y, clavando la vista en un hombre respetable, corpulento y de fisonomía franca, al que por su chaqueta de terciopelo y su cadena de oro calificó de ciudadano principal, tal vez algún magistrado, le preguntó si habían visto en su aspecto algo de particular para llamar la atención del público en forma tan extraordinaria, o si era costumbre de las gentes de Lieja agruparse en semejante forma alrededor de los forasteros que visitaban la ciudad. «Por cierto que no, digno señor», contestó el interpelado. «Los de Lieja no son tan curiosos para tener semejante costumbre, ni hay en vuestras ropas o en vuestro aspecto nada que llame la atención, aparte de algo que es bien recibido en esta ciudad, y que nuestros vecinos tienen placer en ver y deseosos de honrar. Esto es muy cortés, honorable señor, pero, por la cruz de San Andrés, que no alcanzo a adivinar el significado. Vuestro juramento, señor, lo mismo que vuestro acento, me convencen de que nuestras conjeturas estaban bien fundadas. Por San Quintín, mi patrono, estoy más lejos que nunca de interpretaros». «Tanto mejor», repuso el de Lieja, mirando a su interlocutor en forma provocativa, aunque con aire de inteligencia. «No nos pertenece descubrir lo que tanto tratáis de ocultar. Pero, ¿por qué juráis por San Quintín si no queréis que interprete vuestro significado? Bien sabemos que el digno conde de San Paul, que en la actualidad reside allí, favorece nuestra casa». «Por vida mía, estáis equivocados. No sé absolutamente nada de San Paul». «Bien, no os hacemos preguntas. Sin embargo, acercad vuestro oído. Me llamo Pavillón». «¿Y qué tengo que ver con eso, señor Pavillón?» «Nada. Solo pensaba que podría agradaros saber que soy de confianza. Igualmente lo es mi colega Rouselaer, aquí presente». Rouselaer avanzó, digno y corpulento, abriéndose paso con su barriga como si fuera un ariete, y recomendando prudencia a su vecino, dijo con tono de reconvención: «Olvidáis, querido colega, que el lugar no es muy a propósito. El señor podría subir a vuestra casa o a la mía y beber un vaso de vino del Rin con azúcar, mientras nosotros sabemos algo más de nuestro buen amigo y aliado, al que apreciamos con toda la honradez de nuestros corazones flamencos». «No tengo noticia alguna para vosotros», dijo Quintín con impaciencia, «ni beberé vino del Rin. Únicamente os pido, como hombres de influencia y respetabilidad, que disperséis a esta multitud y que se permita a un forastero salir de vuestra ciudad tan tranquilamente como llegó a ella». «Bueno, entonces, señor», dijo Rouselaer, «ya que insistís a tal extremo en mantener vuestro incógnito, al punto de hacerlo con nosotros, que somos hombres de confianza, permitidme que os pregunte para qué lleváis el distintivo de vuestra compañía, si es que deseáis permanecer desconocido en Lieja». «¿Qué distintivo y qué compañía?», repuso Quintín. «Parecéis personas respetables y serias, y, sin embargo, por mi vida, que os sois locos o deseáis volverme loco». «Diablos», exclamó el otro burgués, «este joven haría jurar a San Lamberto. Decidme, ¿quién lleva gorros con la cruz de San Andrés y la flor de lis, si no los arqueros escoceses de la guardia del rey Luis?»
y suponiendo que sea un arquero de la Guardia Escocesa, ¿por qué habría de extrañar que llevase el distintivo de mi compañía? Repuso Quintín con impaciencia. Lo ha confesado, dijeron Rousseau y Pavillon, volviéndose hacia los burgueses allí reunidos y abriendo los brazos en ademán que denotaba su alegría, la que también se reflejaba en sus rostros grandes y redondos. Ha admitido ser un arquero de la Guardia de Luis, el guardián de las libertades de Lieja. Surgió entonces de la multitud un grito general en el que se mezclaban diversas expresiones. ¡Viva! ¡Viva Luis de Francia! ¡Viva la Guardia Escocesa! ¡Viva el valiente arquero! Nuestras libertades, nuestros privilegios o la muerte. Nada de impuestos. ¡Viva el valiente jabalí de las Ardenas! ¡Abajo Carlos de Borgoña! Dios confunda a Borbón y a su obispado. Medio atolondrado por el ruido que empezaba a un lado tan pronto como cesaba en el otro, aumentando y bajando como el rugir de las olas del mar, y contando además con el coro de miles de voces que llegaban desde las calles más lejanas y de los mercados, Quintín pudo, a pesar de todo, darse una idea respecto al significado del tumulto y madurar un plan para regular su propia conducta. Había olvidado que, después de su escaramuza con Orleans y Dunois, uno de sus camaradas le dio por orden a Lord Crawford, a cambio del morrión hundido por la espada de Dunois, uno de aquellos cascos de acero que formaban parte del bien conocido equipo de los guardias escoceses. El hecho de que un individuo de este cuerpo, que siempre se mantenía cerca de Luis, apareciese por las calles de una ciudad cuyos descontentos civiles habían sido agravados por los agentes del rey, fue naturalmente interpretado por los burgueses de Lieja como una decisión de Luis y de ayudar abiertamente a su causa, y la presencia de un arquero fue aumentada hasta hacerla aparecer como un apoyo activo e inmediato de Luis, y hasta la seguridad de que sus fuerzas auxiliares estaban entrando en la ciudad por alguna de las puertas, aunque nadie pudiese decir por cuál. Quintín vio que era imposible extirpar una convicción tan profundamente arraigada, y que cualquier tentativa para desengañar a los hombres tan posesionados de sus opiniones le provocaría un riesgo personal que, en este caso, no consideró prudente arrostrar. En consecuencia resolvió contemporizar y salir de allí en la mejor forma posible. Adoptó esa resolución precisamente cuando se disponían a llevarlo al ayuntamiento, donde los notables de la ciudad se reunían ya para oír las noticias de que indudablemente sería portador y regalarle con un espléndido banquete. A pesar de su oposición, que se atribuía a modestia, se vio rodeado por los dispensadores de la popularidad, cuyo aspecto malo empezaba a conocer. Los dos burgomaestres, que eran Schopen o síndicos de la ciudad, caminaban a su lado, tomados de su brazo. Delante, Nickelblock, jefe de la sociedad de carniceros, que había abandonado apresuradamente el matadero, blandía su hacha, con restos aún de sangre y sesos, con una gracia y una temeridad que sólo el aguardiente puede inspirar. Detrás de él marchaba alto, pura piel y huesos, el patriota Klaus Hammerlein, presidente del gremio de obreros, seguido por no menos de 1 millar de trabajadores, ninguno de los cuales se había lavado. Claveros, tejedores, artesanos de todas clases y aspectos apuraban el paso por las calles estrechas y oscuras para plegarse a la procesión. La fuga se le presentaba a Quintín como una aventura desesperada e imposible. En este trance recurrió a Rousseau, que lo llevaba de un brazo, y a Pavillon, convertido en dueño del otro, quienes lo guiaban al frente del grupo del que tan de repente se convirtiera en principal motivo de atención. Les dijo rápidamente que había adoptado sin pensar el casco de la Guardia Escocesa por haber sufrido una rotura el gorro con que se propusiera viajar, y que lamentaba que a causa de esta circunstancia y a la sagacidad con que ellos descubrieron su calidad y el propósito de su visita, la misma hubiera pasado a ser conocida por el pueblo. Suponía además que si se le llevaba al ayuntamiento podría verse en la necesidad de comunicar a los notables allí reunidos ciertos negocios que el rey le había ordenado reservar para los oídos de sus excelentes compadres, los señores Rousseau y Pavillon, de Lieja. Esta última observación tuvo un efecto mágico sobre ambos ciudadanos, dos de los dirigentes más distinguidos de la burguesía insurgente, deseosos como todos los demagogos de su especie de mantener todo sujeto a su propia decisión mientras fuera posible, accedieron en consecuencia en el acto a que Quintín saliese de la ciudad por entonces y regresara por la noche a Lieja para conversar con ellos, particularmente en la casa de Rousseau, cerca de la puerta que está frente a Schönwald,
Quintín no vaciló en decirles que en ese momento residía en el palacio del obispo, bajo pretexto de traer despachos de la corte francesa, aunque su verdadera misión, como ellos lo habían ya imaginado, estaba destinada a los habitantes de Lieja. Esta forma tortuosa de hacer llegar una comunicación, lo mismo que el carácter y categoría de la persona a la que la confiara, estaban tan en consonancia con las modalidades de Luis que no podían provocar dudas ni sospechas. Casi enseguida de haber hecho esta aclaración, el avance de la multitud lo llevó frente a la puerta de la casa del pabellón, en una de las calles principales que se comunica con el Mosa, por un jardín y al mismo tiempo una gran tornería con todas sus dependencias, porque el burgués patriota era curtidor. Era natural que Pabellón deseara hacer los honores de su casa al supuesto enviado de Luis, y una detención frente a su residencia no podría provocar sorpresa en la multitud, la que, por el contrario, lanzó un fuerte «¡Viva Pabellón!». Cuando entró en la casa junto con su distinguido huésped, Quintín se apresuró a cambiar el gorro, que tanto llamaba la atención, por otro de fieltro, y se puso una amplia túnica sobre sus ropas. Pabellón le facilitó además un salvoconducto para que pasara las puertas de la ciudad y pudiera regresar de día o de noche según más le conviniera. Por último, lo puso bajo la tutela de su hija, una flamenca hermosa y sonriente, a la que le dio instrucciones para que, mientras él volvía a reunirse con sus colegas en el ayuntamiento y les daba las mejores excusas que pudiera imaginar por la desaparición del enviado del rey Luis, ella hiciese salir a Quintín. No podemos, como dice el lacayo de la comedia, recordar la naturaleza de la mentira que dijo a la muchedumbre. Sin embargo, nada hay más fácil que imponerse sobre una multitud cuyos prejuicios han hecho ya la mitad antes que el impostor haya dicho una palabra. Apenas salió el voluminoso burgués, su rolliza hija Trudchen, con mucha vergüenza y amables sonrisas que hermoseaban sus labios como cerezas, y sus hermosos ojos azules y su piel transparente, escoltó al bien parecido extranjero por las avenidas del jardín del señor Pabellón hasta la orilla del río, donde esperó que se embarcara en una canoa que dos robustos flamencos con pantalones cortos, sombreros de piel y casacas con muchos botones pusieron en movimiento con toda la rapidez que su fuerza les permitía. Como la hermosa Trudchen no hablaba más que alemán, Quintín, sin faltar por eso a su leal afecto a la condesa de Croix, no halló otro medio para expresarle su agradecimiento que dándole en esos mismos labios de cereza un beso que, si fue dado con galantería, fue recibido con modesta gratitud, ya que, valientes con la cara y la figura de nuestro arquero escocés, no se encontraban todos los días entre la burguesía de Lieja. Mientras la canoa remontaba las oscuras aguas del Mosa y pasaba las defensas de la ciudad, Quintín tuvo tiempo para reflexionar en la relación que a su regreso al palacio debería hacer de su aventura en Lieja, y repugnándole tanto traicionar a quien, aunque por error, depositara en él su confianza, como ocultar al hospitalario prelado el estado de efervescencia de la capital, resolvió limitarse a hacer una relación lo suficientemente amplia como para poner en guardia al obispo, aunque sin señalar persona alguna que pudiera ser motivo de venganza. Desembarcó como a 1 kilómetro del castillo y obsequió a los remeros con un florín, que éstos agradecieron efusivamente, a pesar de encontrarse a escasa distancia de Schönwald. Llegó cuando ya habían llamado para la comida y notó además que se encontraba del lado opuesto en la entrada principal y que el dar la vuelta le llevaría mucho tiempo. Avanzó en consecuencia hacia la parte más cercana del castillo, que según vio presentaba un muro fortificado, probablemente el mismo que rodeaba el pequeño jardín que ya describiéramos. Una puertecilla daba al foso y amarrado a ella había un botecito que seguramente pensó le serviría para pasar al otro lado. Cuando se aproximaba con la esperanza de poder entrar en esa forma, se abrió la puertecilla y salió por ella un hombre que, saltando al bote, se dirigió a la otra orilla y desde allí, con un largo palo, empujó nuevamente a la embarcación hacia el lugar donde la tomara. Al acercarse Quintín advirtió que era el gitano, quien, evitando su encuentro, tomó por un sendero distinto hacia Lieja y pronto se perdió de vista. Tuvo así un nuevo motivo de preocupación. ¿Habría estado ese hereje vagabundo durante tanto tiempo con las damas de Croix? ¿Con qué motivos lo habían aceptado hasta entonces? Atormentado por este pensamiento, Durward afianzó su decisión de provocar una aclaración con ellas para hacerles saber al instante la traición de Kheireddin y anunciarles la situación peligrosa en que se encontraba su protector, el obispo, a consecuencia del espíritu sedicioso de la ciudad de Lieja.